bienvenidos a su programa Las Sufragistas. Soy su amiga Berenice de la Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy, esperando se queden aquí con nosotros, ya que como siempre le traemos mucha información para usted. Y bueno, el día de hoy le estamos presentando el tema la identidad y la diversidad lingüística y cultural de los hispanos, obviamente de aquí de los Estados Unidos. Y tengo aquí a mi invitada especial, Claudia Sadowski, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Bueno, y ella es doctora lingüística y conferencista internacional en temas relacionados a la cultura hispana. Recientemente ha sido galardonada como doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. También referida como Mujer Sin Fronteras por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMMJE. Su filosofía es servir como gente puente donde sea que Dios la ponga, y su frase es: ama y abraza la realidad de donde quiera que te encuentres, pero nunca olvides de dónde vienes. Bravo por eso. Muchísimas gracias. Bienvenida al programa, Claudia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia temas relacionados a la cultura, a la diversidad cultural de los estados, de las personas, de los hispanos dentro de los Estados Unidos. Y pues aquí estoy a la orden. No, muchas gracias. Bueno, ya que a ciencia cierta el lenguaje pues no se sabe de dónde provino, cómo se dio, cómo nació. El caso es que hay una gran variedad de lenguas que se han dado con el tiempo, lenguas que se han adoptado. Sí. Y bueno, así aquí en especial en los Estados Unidos, que vivimos con un idioma ajeno al nuestro y que de alguna manera nos afecta en nuestras relaciones sociales. Así es. No nada más el idioma, que ya en sí pues tiene una variedad lingüística impresionante. Dentro de la misma lengua española pues tenemos muchísimas variantes, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan las distinciones, una cosa de la otra, pero también la cuestión cultural. O sea, yo en el tiempo que estuve como catedrática en la universidad dando clases de español como un idioma nuevo, pues yo siempre les dije a mis estudiantes: tenemos que conocer no nada más el idioma, sino la cultura, o sea, de dónde viene, por qué viene, cuáles son las raíces lingüísticas de cierto idioma y cuál es el contexto en el que se desenvuelve. Entonces, es de vital importancia que ambas cosas vayan de la mano, porque si una de las dos se pierde, entonces realmente pues no tenemos la belleza de un idioma completo, ¿no? Nada más es aprender, como mucha gente quizá lo haga, que está muy bien, que también es importante aprenderlo de diferentes métodos, pero no hay como que se aprenda el idioma junto con la cultura y el contexto en el que se lleva a cabo. Entonces, sí, como lo mencionas, en los Estados Unidos, si venimos a un idioma nuevo también, que viene de raíces también muy distintas a la nuestra, y dentro del mismo idioma, aparte de hablar pues el español que le llamamos comúnmente, se encuentran las diferentes variedades de los diferentes países, pero también dentro de un mismo país. Si te acuerdas, como, no sé, por ejemplo, en México, que es de donde yo vengo, la parte del norte tiene una variedad lingüística, del sur, del centro, de la costa, de la montaña, o sea, muchas diferentes razones por las cuales un idioma es diferente. Entonces, dentro de Estados Unidos traemos todas esas variantes de un solo país. Imagínate los diferentes países. Y entonces las primeras generaciones llegan con ese idioma que domina todo lo demás, pero se encuentran con esa variedad del idioma inglés, que es lo que más se utiliza en las escuelas, obviamente, y entonces ya se encuentran ese tipo de variantes que le llamamos cambio de código en lingüística, que usualmente la gente lo conoce como el Spanglish, el famoso Spanglish, que es un cambio de código. Entonces, hasta el cambio de código también tiene su estructura específica. ¿Y cómo esto nos afecta, en especial a nosotros, los inmigrantes, teniendo toda esa variedad consigo, de por sí, de raíz, y encima llegamos a un país con una lengua distinta a nosotros, y nos encontramos con esa variedad? ¿Cómo nos afecta?
Fíjate que me parece interesante esa pregunta y me encanta aparte porque es realmente lo que he estado trabajando mucho a nivel investigación. No sé si la palabra que yo utilizaría sería afectar, pero yo creo que sí que nos encontramos con una realidad tan diferente a nivel no nada más de idioma, pero también reclamar esa identidad, ¿no? Que varía desde primera generación, segunda generación y más adelante. Entonces, como primera generación, la mayoría de los inmigrantes cuando llegamos a este país, pues traemos muy fuerte nuestra cultura, traemos muy fuerte el idioma, o sea, todo lo que representa lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que nacen los hijos aquí y entonces ya están con una realidad por lo menos bicultural, o sea, nada más de, si en muchos casos los dos padres vienen de descendencia hispana, en algunos casos no. Entonces ya empieza por ahí ese como cuestionamiento de quién soy yo, de dónde vengo, por qué, o sea, esta realidad, quién soy realmente. Entonces llega un momento en que las segundas generaciones, por ejemplo, que llegan a la adolescencia y de por sí ya en la adolescencia existe un tipo de cuestionamiento, ¿no? De cuando empiezan a descubrir todas las personas quién soy realmente. Y entonces agregamos todavía esta parte de variedad lingüística y variedad cultural. Entonces sí que existe esa parte interesante que a mí me encanta estudiar esa parte. De hecho, dediqué parte de mi maestría y de hecho mi tesis de maestría habla sobre eso. Y ya en mi doctorado en lingüística, pues ya me enfoqué justamente en la identidad de los hispanos dentro de los Estados Unidos. Entonces ahí ya hice todo mi trabajo de investigación, estuve trabajando con 7 diferentes participantes, 4 familias, y entonces sí, muy interesante ver ese aspecto de reclamar tu identidad como hispano, mantenerla, o sea, como luchar para no perder esa identidad y al mismo tiempo, pues aprender a aceptar una realidad nueva que tenemos de, por lo menos como te comentaba, o sea, bicultural, por lo menos por ahí, pero al mismo tiempo, como lo digo, ¿no? En la frase que compartiste, o sea, hay que abrazar esa nueva realidad que tenemos, pero nunca olvidarnos de dónde venimos. O sea, yo creo que eso para mí es clave, porque entonces estaríamos negando alguna de las dos identidades, ¿no? De la nueva realidad que tenemos con lo que ya somos, o sea, con la persona que ya cuando llegamos a este país, quiénes éramos desde el principio, desde antes de llegar aquí. Entonces sí que hay que poner atención a no olvidarnos de dónde venimos. Precisamente eso, ¿verdad? Porque ya las segundas generaciones, terceras o cuartas, pues ya realmente no llevan tan marcada esa identidad, en especial nosotros como hispanos. Y también cómo lidiar con la discriminación de una lengua que es de materna, ¿verdad? Que te proviene de una raíz, de una cultura, y llegas a este país y encima también tienes que luchar con esa discriminación. ¿Cómo podemos nosotros luchar o hacer valer ahora sí que nuestra lengua? Sí, fíjate que cuando me he encontrado con esas disyuntivas, o sea, con esas partes en la vida donde dices, o sea, tengo la opción, ¿cómo voy a actuar cuando se presenta ese nuevo reto en mi vida? En este caso, pues cuando sentimos que el idioma o la cultura en cierta forma pues no tiene el mismo prestigio que quizá otras culturas que vienen de otros países. Entonces lo que yo opto por hacer es estudiar más, enfocarme más en la riqueza cultural tan grande que tenemos, sobresaltarla en todos los contextos donde yo me encuentre, no nada más a nivel lingüístico, pero también cultural, resaltar todo lo hermoso que tenemos, porque yo creo que cuando hay ese tipo de distinciones de una cultura diferente, yo creo que ahí es importante resaltar todo lo que somos, o sea, la riqueza que cada cultura trae. Entonces, cuando ya te enfocas en eso, o sea, utilizas toda esa energía
pues ahí se derrocha y ya la gente quiere saber más acerca de esa cultura, ¿no? Entonces sí que me ha pasado como estar en contextos donde dice, oye, quiero saber más, oye, ¿de qué se trata y qué significa? Entonces ahí es donde yo siento como esa responsabilidad de yo misma educarme y encontrar, o sea, cuál es el simbolismo, por ejemplo, en el tipo de vestidos que traemos, de dónde vienen, por qué esos textiles, por qué esos colores, pues ahora que traen tan de moda, ¿no? Las catrinas, por ejemplo, o sea, ¿qué significa eso? Entonces ya todo eso me encanta a mí estudiarlo precisamente por eso, porque si estamos en plataformas como estas, o sea, resaltar esa riqueza tan hermosa que traemos, enfocarnos en eso, porque yo creo que todos tenemos las mejores intenciones a fondo y ya nada más es resaltar lo bueno, lo bonito, porque es la misma energía que estamos para sumar, o sea, para dar luz a eso tan hermoso que tenemos o entonces o hacer lo opuesto, ¿no? Entonces yo que opto por hacer, pues aprovechar las plataformas, resaltar quiénes somos, de dónde venimos y conocernos más, enseñarlo al mundo. Y sí llega un momento en que la curiosidad llega así como que, oye, sí, y pues lo hemos visto, yo creo que todo lo hemos experimentado, que tenemos amistades de otros lados y empiezan a conocer de nuestra cultura y oye, dime más, entonces ya les encanta, entonces ellos, por ejemplo, no sé, un ejemplo, los textiles tan hermosos que tenemos, esas riquezas que también son innumerables en todo el país. Entonces ya cuando empiezas, ya tú conoces y explicas, mira este color significa tal o este material, entonces la gente se lo quiere poner. Entonces ya es ahí, como resaltar todo lo bueno que tenemos. Sí, bueno, ese es un buen entusiasmo, ¿verdad? Rescatar nuestras raíces y para todos aquellos que no entiendan nuestra cultura, pues hacerlo saber. Pero el detalle está, por ejemplo, los que provenimos de bajos niveles de educación, ¿cómo explicarles esa parte? Y bueno, regresamos después de este corte comercial y bueno, ya tendremos la respuesta.
Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la identidad y diversidad y cultura de nosotros los hispanos aquí dentro de los Estados Unidos, con nuestra invitada Claudia Sadowski, doctora, especialista en lengua. Y bueno, antes de irnos al corte comercial, Claudia nos decía cómo nosotros podemos valorizarnos de alguna manera o más bien sentirnos orgullosos de nuestra cultura, porque es un país enriquecido precisamente en tantas costumbres que tenemos. Pero ¿qué pasa con la gente inmigrante que en su mayoría proviene de bajos niveles educativos y que además se avergüenzan de su propia identidad, heredando esto a sus hijos? ¿Cómo se puede manejar pues esta parte? Esa parte, fíjate que me parece súper interesante tu pregunta porque justo fue uno de los temas de una de mis clases en el doctorado. Estaba trabajando en cómo hacer investigación cualitativa. Entonces, justo yo llegué con esa pregunta, ¿no? O sea, más que nada, según yo, quería darle como respuesta a esa pregunta y yo fui con mi profesor y le dije, bueno, yo creo, quiero que mi tema de investigación ya para el trabajo final sea hablar, resaltar todo lo que significa la esencia de nuestra cultura y de nuestra identidad, porque yo veo como que la gente se avergüenza y a mí me da mucha tristeza eso, porque yo considero que eso sucede porque realmente no sabemos mucho al respecto. Y entonces me dijo, ¿y a ti quién te dijo que se avergüenzan? Y yo dije, bueno, pues yo me imagino, dice, ese es el detalle que a veces que te puedes imaginar y probablemente no es así. Entonces vamos a empezar por ahí, o sea, vamos a empezar a formular preguntas de saber si realmente ese es el dato. Y fue tanto mi interés y tanta mi pasión por querer compartir más al respecto, que entonces sí me metí a investigar eso, sí me metía, fíjate que estaba haciendo trabajo cuantitativo, o sea, saber cuántas veces ciertas cosas sucedían en un contexto y justo ahí me di cuenta que había algo más allá, o sea, que había algo, por ejemplo, me di cuenta. Estábamos haciendo un trabajo de investigación de esos de después de la escuela, ¿no? Y llevé un equipo a trabajar a una escuela y estábamos tomando datos cuantitativos y resulta que yo veía que los chicos, cuando estaban en ese contexto, porque estábamos trabajando justo el español como un idioma, o sea, formal, porque los niños, pues, como te explicaba hace rato, ya ves que utilizan mucho el cambio de código o el famoso, ¿cómo le llaman? El code switching que decía yo, el cambio de código que le llaman Spanglish. Sí, el español y el inglés. El español y el inglés revuelto, sí. Entonces, nosotros estábamos, porque era optativo, o sea, los papás que decían, ¿sabes qué? Sí quiero que mi hijo o mi hija aprenda, entonces estábamos en ese contexto con los niños y yo notaba que, por ejemplo, cuando venía la persona que les traía los snacks, ¿no? Un refrigerio, cambiaban inmediatamente el idioma. Yo dije, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿les da pena o algo que sucede? Y resulta que no, fíjate que después de haber hecho investigación por mucho tiempo, pues resulta que ellos querían porque ya después a través de cuestionarios y ver diferentes escenarios, contextos y todo, y resulta que ellos estaban siendo amables, o sea, ellos querían que la persona que venía se sintiera en confianza. Entonces, por eso cambiaban el código, cambiaban a inglés en vez de español. Entonces, no sé realmente a ciencia cierta, a nivel investigación, hasta qué grado o hasta qué punto o cuál sería a nivel demográfico, ¿no? El número de habitantes o cuál sería el trasfondo de esos habitantes, su contexto socioeconómico, no sé si eso tendrá algo que ver. O sea, sería cuestión de hacer una investigación acerca de eso, campo, que estoy emocionada de hacerlo, si fuera necesario. Claro, sí. Bueno, con experiencias aquí dentro de las escuelas, que nuestros hijos son los que
tienen que vivir el día a día Ujú. con el idioma español, inglés. Y también pues obviamente mucho tiene que ver con lo que estén promoviendo nuestros gobiernos, que se vuelve una división de razas y eso repercute en muchos aspectos, en muchas mentes de personas que no tienen un suficiente criterio y se dejan llevar por estas corrientes, porque sí ha sucedido que en las mismas escuelas les prohíben a los niños hablar español. Y entonces los niños se sienten avergonzados, intimidados de una lengua. ¿Cómo ellos pueden sufrir ese dilema, verdad? Hoy en día, como los gobiernos no están en promoción de dividir razas, no se refleja tanto, pero en un tiempo sí se reflejaba. Mira, fíjate que, por ejemplo, me ha tocado algunos padres de familia que han hablado conmigo y me dicen, fíjese que más o menos un contexto similar, un escenario como el que me estás comentando. Entonces yo le decía, bueno, ¿cuál es su apellido? ¿No? Entonces escoge el apellido que quieras, no sé, por ejemplo, no sé, Ocampo, por decir un apellido. Entonces yo le decía, mire, usted sabe, por ejemplo, de los lugares de donde nosotros venimos, la importancia de un apellido, ¿no? Que también eso nos da tanta identidad. Entonces yo les decía, usted dígale, mire, usted, somos los Ocampo no nos echamos para atrás, los Ocampo somos trabajadores, somos personas con valores, entonces como resaltando una vez más, o sea, todo lo que sí somos. Entonces ya por ese lado, ¿no? O sea, de los niños, de nuestros hijos, fíjate que sí realmente ha dado efecto positivo. En cuanto a las personas, los educadores, las educadoras, estamos trabajando también en ese aspecto, o sea, tratando de compartir con todo el mundo que tener un idioma diferente al que es el idioma predominante de cierto país, pues que no significa menos. Al contrario, o sea que es todavía enriquece todavía más el contexto en donde se encuentra, porque no nada más traes un país, un idioma nuevo, traes por lo menos una cultura más. Entonces, qué hermoso, o sea, tener diferentes lentes, por decirlo así, de ver ciertos temas o ciertas cosas. Y me ha tocado, por ejemplo, tener estudiantes que van a ser maestros, maestras de primaria o de kinder. Y entonces sí que se ha ido implementando todavía más el hecho de que, a ver, vamos a hablar, por ejemplo, tan famoso últimamente, el Día de los Muertos, ¿no? Vamos a hablar qué se festeja ese día. A ver, tal nombre de un niño, de una niña, explícanos en tu casa qué. Entonces los demás niños, wow, eso es algo diferente y nuevo. Entonces, como presentar los escenarios de cierta manera en que todos puedan enriquecerse. Entonces, sí hay esperanza y yo, de verdad, o sea, trabajando recientemente dando clases en la universidad, sí te das cuenta que las nuevas generaciones están interesados, quieren ser más globales, quieren ser más, no sé si inclusivos será la palabra adecuada, pero integrados, ¿no? Porque en una integración multicultural nadie pierde su identidad, sino que es realmente, pues, es esa integración de varias culturas. Basado en eso, pues ya es más enriquecido. No nada más un salón de clase, que de ahí empieza todo, pero toda una comunidad, o sea, toda una familia. Entonces yo realmente sí considero que hay esperanza en eso. No, y que además hoy en día estamos viviendo, yo creo que esa puerta a integrarnos, sí. Estamos en ese camino en donde existe una bienvenida de nuestra cultura, en donde en general, siendo un país multicultural, también sí. Tiene su importancia, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra cultura, en especial y cómo se ha vivido en estos últimos años, porque como te digo, no están en una promoción de división de culturas, sino que en una más bien en trabajar no trabajar, pero sí estar en una unidad, ¿no? Sí. De una variedad de cultura, sí. Ya que con anterioridad el hablar un segundo idioma, en este caso el de nosotros, el español, hacía sentirse avergonzado ese joven. Sí, ¿no? Sí, entiendo, sí. No, así, realmente me parece muy lindo que traigamos todo esto a la mesa. Fíjate que pues yo soy una persona que cree mucho en Dios y realmente yo creo que deberíamos todos como normalizar el también
ser creyentes. Yo creo que es importante, es parte de quienes somos, parte de nuestra identidad. Y como tal, o sea, todos somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo no? O sea, no puede la mano hacer la función de un oído, por ejemplo. Entonces, todos somos parte de, aunque diferentes, pero al mismo tiempo todo se hace una obra maravillosa que Dios ha creado. Claro, ¿no? Y yo creo que desde que nace el ser humano, nace con esa variedad, ¿no? Sí. De cultura, en donde Identidad obviamente propia. Sí. nos fuimos creando esas comunas y creando nuestras propias costumbres. Uh-huh. Y no es posible que a estas alturas de la vida aún sigamos viviendo ese retroceso, ¿no? Sí, exacto, es un retroceso, totalmente de acuerdo. Sí. Pues muchísimas gracias a Claudia Sadowski, la doctora, por habernos compartido este tema, la identidad y la diversidad lingüística y cultural aquí con los hispanos aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estamos a la orden. Por supuesto que sí. Y pues bueno, nunca perder esa identidad que nos caracteriza como hispanos en este aspecto, nunca sentir esa subestimación por lo que viene siendo nuestra herencia cultural, nuestro idioma y todo lo contrario. Así es muy importante. Una vez más, desde el inicio, lo que dijimos, ¿no? La frase, abrazar esta nueva realidad, porque al final del día, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, abrazar esta nueva realidad, pero nunca olvidarse de dónde venimos. Esa es la clave. Claro que sí. Es lo que nos identifica al final de cuentas. Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Se despide su amiga Berenice de la Cruz. Nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Hasta entonces.